Placer estar acá. Quiero agradecer al Comité Científico, a la Asociación Colombiana de Endoscopía y la verdad es un placer ver a muchos amigos y hacer nuevos amigos hoy día. Entonces, les voy a hablar de lo que se llama EUS intervencional. Me acabo de mudar a Chicago, como muchos deben saber. Estuve en Cleveland, en la Cleveland Clinic por casi 10 años y ahora me acabo de mudar. Entonces tengo una nueva casa que se llama Loyola University Chicago, en Chicago. Me gusta comenzar, vamos a hablar en español. So, Harsh, I'm sorry. I think your Spanish is going to get much better. Pero vamos a empezar con un casito para luego hablar de un caso que la verdad que envuelve mucho del EUS e intervencional. Hay muchísimo de qué hablar en este tema, como ya deben saber, que no se puede hacer en 15, 20 minutos, ¿no? Pero bueno, un caso de un hombre de 61 años que tuvo básicamente dolor biliar, ¿no? Dolor biliar, náusea, vómito, tenía una historia de bypass gástrico hace unos años, pero también tuvo perforaciones, complicaciones, lo que se llama en inglés el short gut syndrome y la verdad, inclusive radiación, quimioterapia por un cáncer urotelial, cosa que eso, lo que les quiero decir con eso, no el mejor candidato quirúrgico, ¿verdad? Para que los cirujanos puedan operar. Y cuando viene a la emergencia vemos una tomografía, la voy a adelantar un poquito. ¿Y qué vemos ahí? Vemos un montón de piedras, una vesícula bien grande. Y como ven aquí en el corte coronal, ahí ven un montón de dilatación del conducto biliar, otra piedra, colédoco y colelitiasis, ¿no? Sintomático. Entonces, esto describe un poquito lo que vamos a hablar hoy. Una parte del UCE o ecosonografía endoscópica. Vamos a hablar de EDGE, que es el procedimiento para poder hacer ERCP en los pacientes con bypass gástrico, gastroyeyonostomía y también drenaje de la vesícula. Y últimamente también el drenaje directo del conducto biliar. Entonces, para empezar, vamos a hablar, como decía, en ese caso, es un paciente con bypass gástrico que les acabo de mostrar. Entonces, ¿cuáles son las opciones para los pacientes con bypass gástrico? En los Estados Unidos se llegaban a hacer 200,000 bypasses gástricos al año, ¿no? Por casi 2 décadas. Los números de cirugía bariátrica cambiaron un poquito en la última década, donde el sleeve, la manga quirúrgica, superó al bypass, pero en realidad se han hecho alrededor de 200 y 250,000 cirugías bariátricas cada año. Entonces tenemos muchos millones de pacientes con esto, con esta anatomía, ¿no? Las opciones para drenar el conducto biliar siempre han sido o quirúrgicamente, lo que se llama el lap assisted, eh, o el balón, la endoscopía por balón, ¿no? Single balón y después double balón para poder llegar a ese conducto biliopancreático y poder hacer CEPRE. Y más recientemente, en los últimos 10, 15 años casi, 12 años diría, el EDGE procedure, que es EUS Guided ERCP básicamente. EUS Guided, ¿por qué? Porque reconstruimos la conexión de el bypass gástrico, ese bypass que fue creado quirúrgicamente, podemos reconstruirlo con un stent con la ayuda del EUS. También les puse una serendipity, ¿no? Que es un hallazgo afortunado, que tal vez los pacientes pueden tener incluso una fístula que usted puede usar para poder llegar a hacer su CEPRE. Este es un estudio ya que tiene varios años, pero todavía me gusta ponerlo porque es de casi 8 años atrás, donde vemos que el EDGE, que es el EUS, la CEPRE guiada por EUS, que el éxito del 98%, balón siempre ha sido bajo, ¿no? 50, 60, en algunos estudios 80% con doble balón, pero sabemos que es un dolor de cabeza poder llegar ahí, incluso en las manos de expertos, ¿no? El lap assist obviamente muy, muy efectivo, ¿por qué? Porque el cirujano le pone un puerto en el estómago excluido y puede hacer la CEPRE, un puerto grande de 15 milímetros. Incluso en algunos estudios no es
tampoco fácil. Yo he hecho bastante y Cypress la pasiste, pero muchas veces hay mucho looping y no es 100%, pero obviamente tradicionalmente era la mejor manera, más efectiva. Los efectos adversos en ese entonces, ven entre el 15% más o menos. Hoy sabemos que los efectos adversos son en Edge son muy bajos, son del 5% o menos, pero sigue siendo un procedimiento que se tiene que hacer en centros de alto volumen. Y esto es un casito que publiqué hace muchos años cuando era fellow, de que encontramos una fístula y dijimos una fistulita, y fuimos a tratar de hacer el edge, pero ya tenía una pequeña fistulita y obviamente se puede usar, dilatar y poder hacer la CEPRE por medio de eso. No voy a pasar mucho tiempo en mostrarles cómo se hace el Edge. Ya vimos en la otra charla de mi colega y amigo, el doctor Harshit Kara, que básicamente con el EUS podemos entrar con una aguja de FNA al estómago excluido. Se puede entrar del pouch o del yeyuno o el rulim. Hicimos un estudio que si usted entra por el yeyuno es más forgiving, es un poquito mejor, menos fístula. Uno puede poner un poco de contraste, de agua, un poquito de metilene blue en esa para poder dilatar ese estómago y luego obviamente poner el stent como lo van a ver ahora. Y una vez que ponemos el stent se confirma endoscópicamente, ahí está el metilene blue. Ahora, ¿cuáles son obviamente algunos puntos de considerar este procedimiento? Bueno, como sabemos, se puede hacer de un solo paso, ¿no? Usted puede suturar el axios de un lado y ir. Yo usualmente lo hago cuando el paciente tiene colangitis, cuando es más urgente. Cuando son casos más electivos, yo siempre recomiendo hacerlo en una semana o 2 semanas, dejarlo fistular un poco. No hay un estándar, no hay un consenso. Alguna gente dice un paso, otra gente dice 2 pasos, otra gente como yo, depende. Y la verdad es que sí sabemos que mientras más grande el stent, de 20 milímetros, menos migración, pero también más fístula. No hay consenso de si hacerlo del pouch al estómago excluido o del ruling, del yeyuno al estómago excluido. Yo prefiero del yeyuno porque tiene menos isquemia, es más forgiving. A mí me parece que la fístula no se fistuliza tanto como por del pouch. En este estudio, por ejemplo, sí vieron que para confirmar, este fue el primer estudio que mostraron que sí, si pone de 20 milímetros se migra menos, ¿ok? Ese fue el más predictor. Si usted va a hacer en un step, en solamente poner el axios y de una vez entrar con CEPRE, tiene que poner un stent grande de 20 milímetros. Actually, Harshit, you always in your first step, you put 20s? Always. Yeah, good. Awesome. Y en Dr. Kara, él hace de un step, casi todos, all your edges, one step, and always 20 then. Very good. Otra gran pregunta siempre es esta pregunta de la fístula persistente. Si alguien te dice que las fístulas no persisten, que son cero, no sé, no les creo porque eso no es verdad. La verdad que la data muestra hasta el 20%. Si hablan con amigos como Mo Kashab, que ha hecho muchísimo, él te dice casi cero. La verdad que yo no creo que es casi cero, yo creo que es entre el 5 y 10%. El más importante predictor para eso es el tiempo que usted lo deja el stent ahí, ¿entiendes? O sea, tiene sentido. Si usted deja el stent por 3 meses, más probable esa fístula va a persistir. Si usted deja el stent por 1 semana, 2 semanas, obviamente menos. Y obviamente depende qué hace después de sacar el stent. Mucha gente va a hacer APC, argón, y lo deja así. Otra gente dice, yo lo cierro con sutura o con X-Tack. I'm curious, Harshit, do you close your edges with suture over a stitch? Always. Okay. Entonces, por ejemplo, como el doctor Harshit, sorry, I'm picking on you. I need to take advantage of an expert in the room. So, muchas veces la mayoría, will you agree that most people will do APC first? Yeah. La mayoría de la gente va a hacer solo argón. Yo hago argón even in the other side, like you're seeing there. Entonces lo hago el argón en el otro lado y en el lado de la pouch. Ahora, en este caso, yo solo usé algo que se llama X-Tack.
yo siempre me gusta cuando tengo preocupación, lo cierro con overstitch, con sutura, pero en este caso, in this case, I use X-Tack and it worked. En algunos casos usted puede usar otra cosa como el X-Tack. Yo prefiero overstitch si es que vamos a cerrar algo, pero hice una serie de casos donde me pareció este dispositivo es más barato. Y usa un concepto parecido a con lo que teníamos con los clips y un endoloop, ¿no? O sea, esto no es una sutura full thickness, pero es un método que me parece muy interesante y más barato y más rápido para poder cerrar fístulas. Eh, Eventos adversos en este estudio muy temprano, la verdad que perforaciones o migraciones se veían entre el 5 al 10%. Como le digo, hoy en día es muy raro, es muy eh, raro que el stent migre 10, 15% a la vez. Es más que todo de cada 100 casos, 1 o 2 migrará. En este caso, hicimos un edge y dijimos, venga en una semana y vamos a hacer la CEPRE y no hay el stent. Se fue. The stent migrated. Entonces, ¿qué hacemos? 1 milímetro de fístula y digo, wow, ¿dónde está el stent? Hicimos fluoroscopía y vimos que el stent estaba todavía en el tracto. O sea, está ahí mismo en el tracto. It was in the tract. Entonces lo que hicimos fue poder canular con un wire, tratar con un wire, con un balón de CEPRE y poder pasar el wire. Y una vez que pasamos un wire, pudimos ponerle otro stent, un poco más largo, dilatar primero, hicimos la dilatación y estaba un poco más separado. Entonces, en vez de ponerle otro Axios, otro LAMS, pusimos un stent esofágico porque es más largo. Y luego de eso dilatamos, hicimos el procedimiento, ¿no? Entonces, solo para que tengan en cuenta, esto es una opción también que se puede hacer. Have you ever had something like this happen? Oh, not in the wall. Yeah. Okay. Yeah, this was just, I think, 1 week, so it was lucky. O sea, porque lo trajimos a una semana, estaba todavía en el tracto, ¿verdad? Y bueno, en este caso, la CEPRE se hizo sin problemas. Otras cosas, tips and tricks para el edge. A veces, cuando usted quiere hacer la CEPRE, tiene mucho looping. Entonces, un truco es poner un overtube y la verdad que ayuda bastante para hacer la CEPRE, porque se acuerda, para todos los que hacen CEPRE, cuando uno hace CEPRE, el estómago nativo pone un loop para poder entrar al piloro y a veces con esta anatomía, no en todos los casos, es raro, especialmente cuando las pouches son un poco más grandes y más largas, usted no, tiene esa presión y como la pouch no es como un estómago, el cuerpo del estómago es un poco más fibrótica, a veces puede tener ese looping que ven ahí y un overtube ayuda. Entonces, eso es para más o menos tocar en el tema de edge, ¿no? Que es algo que tal vez vamos a hacer a nuestro paciente que le acabo de presentar al principio. Ahora, gastrojejunostomías, anastomosis. Esto no es una anastomosis real, esto es una fístula, la gastrojejunostomía. Y ese es el problema de por qué no puede ser tal vez tan durable como para usarlo para obesidad, para otras cosas, si uno hace una gastrojejunostomía con stents, porque usted está creando el mismo principio cuando ponemos gastrostomías, PEC tubes, es un tracto, es una fístula, pero otras anastomosis más reales y eficientes son, o sea, side to side, son reales sin un tracto en el medio. Por ejemplo, cuando usted usa magnetos, por ejemplo, endoscópicamente, eso es una anastomosis más real, pero este procedimiento es muy bueno para paliación y tal vez incluso para algunas causas benignas, como vamos a ver. Entonces, en los últimos 10, 15 años, el debate, cuando ya teníamos el stent de LAMS, se empezó a volver, ya no hacemos stents enterales, duodenales, o hacemos mejor axios, o la cirugía, la gastrojejunostomía quirúrgica. Hay estudios, bueno, vamos a ver un poquito. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver esto, ustedes son endoscopistas, muchas veces van a ver que los stents tienen un montón de cáncer, le crece el cáncer ahí y el paciente no le está yendo bien. A veces es un poco difícil porque los pacientes también tienen cáncer, quimioterapia y tal vez su náusea, su falta de apetito no es solo por una
obstrucción o semiobstrucción, hay otros factores, ¿no? Entonces, pero obviamente tener el tracto enteral patente es una prioridad. Entonces, en este caso, sí, por ejemplo, yo he visto un shift en las técnicas. Si puede pasar con un tubo nasobiliar, ¿cómo se dice? Una cánula para poder dilatar el yeyuno, eso es recomendado. También se puede hacer lo que se llama freehand, que puede poner con una FNA, puede agarrar y dilatar el yeyuno para hacer. Harshit, who does freehand? GJ, sí. Eso es algo que ahora al principio no se hacía mucho porque se tenía un poco más de escepticismo de que estaba muy lejos, que tal vez iba a tener el paciente peritonitis o algo, pero eso ahora es una técnica muy usada. Pero si tiene algún acceso, yo siempre pongo un tubito ahí para poder dilatar el yeyuno. Y luego el stent es lo mismo que lo que vieron en el Edge, es muy parecido. Lo que sí creo que este procedimiento es uno de los más riesgosos en el sentido de que cuando va a entrar al yeyuno, el yeyuno se está moviendo y se puede mover más, entonces tiene que tener, la verdad que el yeyuno bien cerca para poder, porque a veces se va a mover un poquito, entonces siempre por eso considero cuando enseño a mi fellow que es el procedimiento que tienen que de verdad concentrarse un poquito más. Em, y en el IUS se ve muy parecido, como lo ven ahí. Eso fue sin novedad, tranquilo, uno entra, pero muchas veces va a tener alguna dificultad. Entonces, eso obviamente es el riesgo de este procedimiento. Cuando ven los estudios de IUS-GJ, no es que hay 1% de complicaciones, sí hay como 5, 8, 10% por esa razón, porque el yeyuno se mueve mucho. Hay nuevos dispositivos, new devices are coming para poder hacer este procedimiento mucho mejor. Este año van a lanzar un nuevo dispositivo para que ese yeyuno no se mueva tanto y uno pueda medir también eh, cuán distancia y dónde en el yeyuno está. Y esto es obviamente cómo se ve el Axios en el otro lado. En este estudio, por ejemplo, de los primeros que se comparó la gastroyeyonostomía por EUS con el duodenal stent, se veía que como que, bueno, el technical success bien parecido, 80, 90%, no todos los casos se pueden hacer. A veces uno entra y ve peritoneal carcinomatosis y al principio cuando yo era felo a mí me enseñaron, no, no, no toques eso. Ahora, oh, por el cáncer, igualito le damos y no pasa nada, ¿no? Is it a full contraindication hardship for you, some carcinomatosis for this? No, el doctor Cara dice, ¿qué estás hablando? Yeah. I'm saying at the beginning we were a little more hesitant years ago. I was taught, stay away from that, but now entonces hemos aprendido bastante, ¿no? Ahora, yo creo que esa technical success de antes, de los 80, 85, ahora no es que hay mucha data, le voy a mostrar que ya es 95%. ¿Por qué? Porque ya hemos sobrepasado esas preocupaciones que teníamos tempranas. Pero vean el clinical success. Los stents, los duodenales funcionan la mayoría de las veces 60, 70%. No son al mediano y largo plazo muy, muy satisfactorio. Y por eso es que si el paciente va a vivir más de 3 meses, es mejor hacer una gastroyeyonostomía que un stent. Ahora, comparando con la cirugía, la verdad que ahorita les voy a mostrar unos estudios randomizados. La verdad que el EUS es comparable a una gastroyenostomía quirúrgica. Y les voy a mostrar en un segundo. Pero este estudio es muy importante porque también se usó para indicaciones benignas. O sea, úlceras pépticas a veces que ese duodeno usted no lo va a abrir, tienen estructuras largas, recurrentes. Eso es una buena indicación para hacer una gastroyeyonostomía, especialmente si el paciente es mayor, no quiere hacer una cirugía. Entonces, sí, en ese estudio se mostró que funciona para indicaciones benignas. Estos son los tipos de efectos adversos que pueden tener. Obviamente, dependiendo como ven ahí, el porcentaje es más común el primero, el tipo 1 y el tipo 2, pero la verdad que les mostré en el caso que les mostré fue como más un tipo 3 que todavía estaba en la pared, como lo rescatamos bien tempranamente. En este estudio, de nuevo, se mostró que de más de 400 pacientes, la verdad que creo que en uno de ellos le pusieron el Axios en el colon, no el peor de los casos, pero sí puede pasar, entonces siempre tiene que reconocer. Hubo una muerte porque imagínense estos pacientes, si usted tiene una peritonitis, muchos pacientes son muy enfermos, están con cánceres paliativos y la verdad que he escuchado, no común que a veces si el paciente tiene algún misdeployment y tiene peritonitis puede ser muy grave. En este estudio murió uno.
Ahora, le mostré los estudios más tempranos de cómo empezó, como contándole una historia. Y ahora estos son los estudios más importantes de los últimos 5 años, después de COVID. Y como les decía, ahí los tengo. Los más importantes son los que están en amarillo. El primero, el Enduro, es un estudio randomizado que mostró que EUS es superior en realidad a la gastroyezonostomía quirúrgica. ¿Por qué? Porque tiene menos efectos adversos, es muy rápido cuando se hace bien, tarda, no sé, 10, 15 minutos en hacerse. Entonces, este estudio multicéntrico fue uno de los primeros randomizados con muchos pacientes que mostró eso, casi 100 pacientes. Hubo un estudio muy interesante para los que se estén preguntando, 15 o 20 milímetros del stent. Bueno, 20 milímetros yo siempre, o sea, como que tiene sentido. Y la verdad que este estudio, a veces yo tenía colegas que me decían, no, ¿para qué 15 milímetros? Yo decía, pero mientras más grande, mejor. Y en este estudio se mostró que no hubo diferencia si poner un Axios de 15 o de 20, que me pareció interesante. Ahora vamos a pasar al último tema de nuestro paciente, porque lo tenemos que tratar a nuestro paciente que les presenté al principio todavía. Colecistectomía, colecistitis. Desde 1800 que se trata la colecistitis y se empezó a hacer cirugía abierta. Luego la percutánea en el 1980 y luego se evolucionó a la laparoscopía y se empezó a hacer obviamente colecistectomía laparoscópica hasta que llegó la CEPRE y se empezó a hacer, obviamente, drenaje de vesícula por CEPRE, ¿no? Entrando por el cístico. Y ya hace 20 años se empezó a hacer drenaje con ultrasonido, ¿no? Primero con los con los double pictures, los plásticos, luego con los stent biliares cubiertos, metálicos, y obviamente ya hace 12, 15 años con los LAMS, con los axios. Ahora, es interesante que incluso en guías como la de Tokio para colecistitis y colangitis, que son muy importantes, muy sonadas en todo el mundo, ya se incluye EUS y esta incluso desde el 2018, ya que te dice, si usted tiene acceso a EUS, puede hacer o EUS o percutáneo si no puede obtener cirugía. Entonces es algo que es, como yo les digo allá en Estados Unidos, standard of care. O sea, esto no es experimental y yo sigo escuchando todavía a mis colegas de Brasil, de otros lados, me dice, no, es difícil para mí hacer gallbladder, no las quieren dejar ir a las vesículas. Y yo le digo, eso ya está la data, ya está la tecnología y hay que empezar a trabajar juntos, un poco más cercano con los cirujanos. Yo siempre enseño que la vesícula es un órgano móvil. Entonces, cuando mi fellow me pregunta, ¿estómago o duodeno? Le digo, donde la vesícula quiera, porque no se sabe, porque la vesícula se mueve. Entonces, cuando tú llegas ahí y distendes el estómago, ahí cuando veas la mejor ventana, ahí es donde se pone el stent. Ahora, las ventajas son que es muy rápido, ¿verdad? 5 minutos, usted va, pam, pam, pone el stent, listo. Es un drenaje interno, que es un dolor de cabeza tener un drenaje externo por obvias razones. Y puedes remover, hacer litotripsia, remover las piedras. Ahora, las desventajas, sí hay desventajas, como les decía, es un órgano móvil. Si usted no tiene experiencia, puede tener serias complicaciones, entonces esto requiere un entrenamiento no solo adecuado, pero mantención de las habilidades. O sea, no es que usted hace una gallbladder una vez al año y hace otra porque se va a olvidar o va a perder la destreza de algo y puede tener complicaciones. Obviamente que hay varias técnicas que están para discusión, que ahorita les voy a mostrar, que son qué tamaño de stent, por dónde, gastric, duodina. Los cirujanos van a decir, no me toques el duodeno porque no quiero esa fístula. Entonces hay un montón de debate que no está claro todavía, pero sí se sabe que obviamente es standard of care, que obviamente hay que trabajar en un equipo multidisciplinario, pero sí las fístulas a veces, si el cirujano va a hacer cirugía, odian que sea por el duodeno, prefieren por el estómago, y después el gastroenterólogo dice, pero el estómago se va a llenar de comida y después tengo que ir a destaparlo el stent. Y entonces sí hay algunos trucos que les voy a mostrar. Obviamente esto si se puede hacer colecistectomía quirúrgica, todavía se hace la colecistectomía quirúrgica. Ahora hay un estudio randomizado de Anthony Teo que mostró cirugía, colecistectomía versus EUS y son iguales. Ahorita se los muestro. Pero todavía el consenso es sí, si puedes hacer cirugía, hazlo, pero si no, podemos hacer IUS no solo percutáneos. Ahora, hay muchos stents en el mundo. En los Estados Unidos yo solo uso Axios porque es el único disponible.
Y esto es como se ve, ¿no? O sea, es un video que son muy interesantes, que son iguales. Esta es la gallbladder, se ven como el starry sky, con un montón de estrellas, está toda lleno de piedritas y está muy dilatada, está muy jugosa y muy bonita para poder ponerle el stent. Entonces, esa es una mejor foto. Entonces, una vez que usted está en posición, básicamente lo que hacemos es entrar con el stent y drenar bien esa gallbladder, muy similar a los otros procedimientos. Y obviamente va a haber un montón de bilis, a veces pus, a veces sludge. Ahora, este es un resumen de los primeros estudios de esto, que donde incluso se usó hasta SEMS, ¿no? Que son stent metálicos biliares, no los LAMPs. Como lo ven ahí, hay bastante LAMPs already. Y la verdad que las complicaciones ahora son menos del 5%. Ya en ese entonces, hace más de 10 años, se había del 6 al 15%. Ahora sabemos que es menos del 5%. Y el outlier es ese estudio, que 15% de migración y complicación. En este estudio se comparó EUS con percutáneos y la verdad que el EUS ganó. ¿Por qué? Porque tenía bastante clinical success, pero mucho menos reintervención. Miren la reintervención adverse event del percutáneo, la segunda columna, 47, 50% versus 10, 12%. Reintervención a los 30 días, 30% con percutáneo, o sea que le tienen que cambiar el stent. Este es el estudio de Anthony Teo de EUS versus cirugía y no hubo diferencia. Entonces, excelente estudio randomizado. Estamos comparando a cirugía. Ahora me voy a pasar. Esta es la última data de la gallbladder drainage, donde ven ahí que en el 2025-2026 ya hay data de más de un año de que los stents se vuelven patentes. Y esto es para mostrarles los problemas que a veces pueden tener los stents, como ven ahí. Este es nuestro paciente en realidad. Hicimos un edge y luego después de hacer el edge, lo que tuvimos que hacer fue una gallbladder drainage, hicimos CEPRE. O sea, este paciente de bypass que les mostré, le hicimos edge, gallbladder drainage del otro lado y hicimos lithotripsy y gallstone removal, como lo ven ahí en el video. Que eso es con un endoscopio normal, se hace la lithotripsy. Ups, perdón. Y este es también otro video para mostrarle que el acceso a la vesícula es muy fácil. Uno con un endoscopio normal puede entrar, hacer litotripsia, sacar las piedras. También puede tener problemas como por ejemplo aquí, ¿verdad? Lleno de comida. Y bueno, lo que hacemos es limpiar, poner double pigtails, pero este es un video donde la verdad que la vesícula, el stent está lleno de comida y se puede bloquear y tapar bien grave y el paciente puede tener recurrencia de los síntomas. Vamos a adelantarlo un poquito. Este es otro, este en realidad es un video donde mis pigtails entraron a la vesícula. Entonces todas las pigtails están adentro y tuve que limpiar la comida, sacar las pigtails, poner otra pigtail y de ahí suturar las pigtails. Harsha, have you ever had your pigtails inside the gallbladder migrated like this? Yeah. So I've used X-Tack to secure them in the stomach. We published that, which is interesting. So ahí vas adentro de la vesícula, saca las pigtails. Y a veces, como le decía aquí al doctor, puedes incluso suturarlas para que no se vuelvan a migrar. Entonces este ya después de limpiarlo, este stent también se migró un poquito, pero ya el tracto estaba maduro. Estamos adentro de la vesícula, como ven ahí. Esa es la vesícula, ese es el tracto maduro. Y lo que hicimos fue, bueno, sacar las piedras, limpiar, pero también lo que usted puede hacer es suturar esas pigtails. Entonces ponemos una pigtail, estamos con un pequeño wire, lo voy a adelantar un poquito para que vean. Y una vez que usted ya puso las pigtails, lo que puede hacer es asegurar esa pigtail está dentro de la gallbladder, dentro del stent, y lo que puede asegurarles con esta sutura que se llama X-Tack que tenemos, que creo que Boston Scientific, no sé si la tiene acá, puede tratar de asegurarlas en el estómago porque ya se habían ido adentro. Y bueno, eso es para concluir. En nuestro paciente le hicimos edge, le hicimos gallbladder drainage, CEPRE, pudimos remover todo, cerramos la fístula y a las 6 semanas estaba cerrada la fístula.
Y para no, último, pero last but not least, tiene que estar preparado para esto. Mi fellow, estamos haciendo un etch y lo hizo Miss Deploy el stent y entramos y esto es lo que se ve. Todo sangre, el stent estaba en el peritoneo, entonces pasamos un wire y dijimos, bueno, a ver si podemos intentar llegar al... Entonces estoy buscando el wire para ver si está en el excluded stomach. Entonces hicimos una cospi, exacto. Y bueno, no pude, porque en realidad el wire no estaba en ninguna parte. Entonces, como ven, el wire, estamos en el peritoneo, estamos lavando, antibióticos, el paciente estaba intubado. Entonces, ¿qué hicimos? Lo sacamos el stent y lo que hicimos es lo sacamos, lo suturamos y bueno, hicimos el etch de nuevo. Entonces uno puede suturar la perforación, antibióticos, tranquilo. Ahí es cuando ¿cómo se dice en español? Se le sube la bilirrubina, se le sube la presión a uno, pero uno agarra, saca el stent. Intenté recuperarlo, no se pudo, lo saqué, había un huecote ahí porque era uno de 20 y lo suturamos con overstitch. Lavamos bien lo que se pudo, se dejó de sangrar y luego hicimos otro etch ahí al ladito. Entonces, eso sí tiene que estar preparado para todas estas cosas. Cuando estas pasa, especialmente cuando tenemos fellows y estamos entrenando a alguien, ¿no? Que ellos están en su mano, uno les puede decir, pero a veces 2 segundos ya lo hizo Miss Deploy. Entonces, cerramos este caso y como les decía, después de eso pusimos otro edge sin novedad. Fuimos de nuevo, como ven acá está todo cerrado ya, el yeyuno, porque hicimos una yeyuno gastrostomy y ahí lo perforó. Y lo que hicimos fue ir de nuevo, ahí al ladito en el pouch. Doctor, 2 minutos, por favor. Ok, y ahí hicimos el etch de nuevo, ¿no? Ahí al ladito de la perforación. Entonces, en sumario, el etch es uno de los procedimientos que sí tiene bastante riesgo, que tiene que hacerse con mucho cuidado, con entrenamiento suficiente. El de un paso, que si usted lo va a hacer un paso, tiene que poner 20 milímetros y mejor si puede suturarlo para ayudar a prevenir la migración. La fístula persistente yo creo que pasa en uno de 10 pacientes, no es cero. Y bueno, lo que usted puede hacer es disminuir lo que se llama el dwell time, ¿no? O sea, lo que tiene que, el tiempo que el stent está ahí, no lo deje por mucho tiempo. Y la verdad que las ablaciones, las suturas sí funcionan, no son 100%, pero en el 90% de los casos, si hay una fístula reciente, la puede cerrar. La gastroyejunostomía es muy segura, muy eficaz, se compara a la quirúrgica en los últimos 2 estudios que les mostré. Es preferente se prefiere a los stents duodenales porque si el paciente va a vivir más de 3 meses. Y en términos de gallbladder, de la vesícula, sí, incluso es equivalente a una colecistectomía por el estudio de Anthony Teo que les mostré. Y obviamente es mejor que una percutáneos en razón a la calidad de vida del paciente, a no tener un drenaje externo. Y necesitamos más randomizados, porque incluso ya tenemos algunos randomizados en buena calidad, pero no tenemos 5 para confirmar. Y obviamente siempre lo que digo es, toda esta data es de centros expertos, que se hace bastante estos pacientes. Un año yo hice casi 50 etch, entonces eso es muchísimo etch, ¿no? Pero imagínense si usted hace solo 10 etch, no va a tener la misma experiencia. Entonces eso tiene que considerarse. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Al final hacemos Al final, preguntas. okay. Muchas gracias, doctor. Gracias.